Hoy día vamos a hablar de las hipótesis. Hoy día voy a hablar de las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Alguien sabe qué es una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta probable a la pregunta, a la formulación. Ajá, muy bien. Basado en fundamentos. No se puede dar una hipótesis siempre y cuando se haya investigado. ¿Cuál es su nombre, señor alumno? ¿Cuál es su nombre? Ralph. Ralph, muy bien, Ralph. Felicitaciones, Ralph. Una hipótesis es una respuesta probable a una pregunta, pero no cualquier respuesta, sino una respuesta o una posible respuesta, una respuesta tentativa fundamentada. Muy bien. Pero hay que recordar algo. La hipótesis es la respuesta tentativa a una pregunta, pero no cualquier pregunta, sino, como ya lo vimos en otra clase, a una pregunta científica. No cualquier pregunta es una pregunta científica, ¿no es verdad? Por ejemplo, ¿qué película dan ahora en la noche en el cine? ¿Esa es una pregunta? ¿Sí o no? ¿Pero es una pregunta científica? No es una pregunta científica, es una pregunta válida. Si yo quiero ir al cine en la noche, quiero saber qué película hay, entonces busco en el periódico, busco en internet y veo qué película hay. Esa es una pregunta y hay una respuesta a esa pregunta y yo busco la fuente y puedo saber qué película dan hoy, ¿no es cierto? Pero las hipótesis no son cualquier tipo de respuesta tentativa, sino respuesta tentativa a una pregunta científica. Y ya sabemos qué cosa es una pregunta científica. No cualquier pregunta es una pregunta científica. Muy bien. Hipótesis viene de la palabra griega hipo, quiere decir sub, y tesis, que quiere decir posición. Entonces, una hipótesis es ¿una qué? Una suposición, de ahí viene la palabra suposición. Sub, hipo, tesis, posición. Hipótesis, suposición. Cuando la policía investiga un crimen, los detectives investigan un crimen, alguien ha matado, hay una persona asesinada, un millonario ha sido asesinado en su casa, en su mansión. Entonces vienen los detectives, ¿y qué hacen los detectives? ¿Cuál es la pregunta de investigación del detective? ¿Quién mató? ¿No es cierto? Y hay otras, así como hay, esa es la pregunta principal de investigación. ¿Quién mató a esa persona, a ese millonario? ¿Qué otras preguntas de investigación secundarias puede haber? Por ejemplo, para poder responder la pregunta principal, ¿qué preguntas secundarias puedo formular? A ver. En la parte de la criminalística. ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. El qué, el cómo, el cuándo, el con qué. El qué, el cómo, el cuándo, el con qué, el quién. ¿Y por qué? Y finalmente el por qué, ¿no? Y el por qué. Esas 7 preguntas las da la teoría criminalística, ¿no es cierto? La pregunta principal es ¿quién mató al millonario? ¿Quién mató al millonario? Y las preguntas secundarias, en ese caso acá usted dice que son 7. No, es que generalmente la principal pregunta que no es el quién, a veces sabe quién fue, pero Ya. Lo que se pregunta es el por qué. Ya, ¿por qué? Muy bien. Eso lo contesta la criminalística con la criminología, ¿no? Muy bien. Hay ¿cuál es la función de las preguntas secundarias? La función de las preguntas secundarias es poder responder la pregunta principal. ¿Quién? ¿No es cierto? Y para poder responder el quién, yo tengo que saber cómo, cuándo, dónde, por qué. Uno de los indicios para dar con el criminal es la motivación. ¿Quién tiene interés? Hemos apagado el celular antes de comenzar la clase. ¿Quién tiene interés en que esa persona haya muerto? Puede ser la viuda para quedarse con la herencia. Puede ser el chofer para quedarse con la viuda, no sé. Puede ser el mayordomo o puede ser uno de los hijos por alguna otra motivación, ¿no es cierto? Puede ser un crimen pasional, puede ser un crimen por dinero, puede ser la mafia, puede ser por venganza. Pero el detective
quiere saber quién cometió el crimen. Y para poder saber quién cometió el crimen se responde una serie de preguntas secundarias que van a dar respuesta a la pregunta principal. No podemos pensar en preguntas secundarias si no tenemos la idea de cuál es la pregunta principal. La función de las preguntas secundarias es responder la pregunta principal siempre. Y esto es algo que los estudiantes de tesis olvidan. Los estudiantes de tesis formulan una pregunta principal bien bonita y yo estoy contento con eso. Y cuando formulan las preguntas secundarias me doy cuenta que no tienen nada que ver con la pregunta principal. El objetivo de las preguntas secundarias es poder responder las preguntas principales. Y como ya dijo acá su compañero Ralph, la hipótesis es una pregunta, es una respuesta a una pregunta de investigación. No cualquier pregunta, una pregunta de investigación científica, y es una respuesta tentativa, provisional, que tiene un fundamento. Muy bien, entonces todo eso ya lo podemos ver. Y un buen ejemplo de hipótesis es lo que van formulando los investigadores de un crimen cuando quieren dar con el asesino o el que ha cometido el crimen y por qué lo ha cometido, cómo, cuándo, dónde, ¿no es cierto? Para fundamentar su respuesta y tener un argumento para la fiscalía. Muy bien. Ahora, algo interesante, las hipótesis, recordemos, son formulaciones científicas y como son formulaciones científicas requieren de un rigor especial, distintas de los supuestos, de las respuestas tentativas, digamos, de la vida diaria. Las hipótesis, a diferencia de otras suposiciones, requieren de mayor rigor metodológico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y vamos a ver en qué consiste ese rigor metodológico. En esta reunión vamos a profundizar en el concepto de hipótesis científica y voy a agregar un tema más que es el de falsación, que algunos de ustedes pueden conocer, pero lo vamos a precisar. Solamente eso, la segunda parte no la vamos a ver porque esa es una sesión breve. ¿Ya? Los que han llevado el curso de estadística ya habrán escuchado hablar que hay 3 tipos de hipótesis. Las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, algunos han llevado el curso de estadística ya, otros lo van a llevar después. Pero hay 3 tipos de hipótesis. Cuando lleven estadística van a saber que hay 3 tipos de hipótesis, ¿no es cierto? La hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Acá tenemos una profesora de estadística, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Ya, estamos bien. Y la gente dice, profesor, ¿por qué son 3 hipótesis? ¿Por qué no puede ser una sola hipótesis? ¿Por qué tiene que haber hipótesis nula? Hay una explicación. Y la explicación es que en la investigación cuantitativa, en la investigación numérica, no en la investigación cualitativa, que es otro tipo de investigación con otros tipos de una metodología distinta, complementaria, diferente a la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa se usa el método de Popper, o lo que se llama también método popperiano. ¿Alguien sabe quién fue Popper o Karl Popper? ¿Alguien sabe? No, no es una corriente. Karl Popper. ¿Karl Popper quién fue? Tenemos el micrófono acá. ¿Usted sabe, señor Ralph? ¿Quién fue Karl Popper? ¿Se acuerda? Más o menos. Una de las corrientes, en este caso, filosóficas en lo que es el conocimiento. Epistemología. Muy bien. La disciplina de la filosofía que estudia el conocimiento se llama epistemología. Epistemología, muy bien. Y uno de los grandes epistemólogos del siglo XX es un filósofo austriaco. Después firmamos, ¿no? No se pongan tensos todavía. Uno de los grandes filósofos del siglo XX, de los epistemólogos del siglo XX, uno de los más influyentes, es un filósofo austriaco llamado Karl Popper. ¿Ya? ¿Qué decía Karl Popper? Lo que voy a decir va a sonar raro,
pero vamos a tratar de pensarlo juntos. Karl Popper dice que no se puede probar que una hipótesis es verdadera, solo se puede probar que no es falsa. Ya, yo sé que esto suena rarazo, porque todos estamos acostumbrados a pensar en la ciencia como en lo que dice, nos dice qué cosa es verdad. Por ejemplo, que la Tierra da vueltas a través del Sol, o que la Tierra es esférica, tiene una forma esferoide. Sabemos eso por las mediciones que se pueden hacer, ¿no es cierto? Y las observaciones, otro tipo de observaciones. Pero Karl Popper, que es ese gran epistemólogo austriaco muy influyente, tal vez el más influyente epistemólogo del siglo XX, sostuvo la teoría de la falsación para la epistemología, no para la ciencia, para el método científico. Y esa teoría de la falsación se utiliza todavía en los métodos cuantitativos. No se usa tanto en los métodos cualitativos, pero sí en los métodos cuantitativos. Y lo que Popper nos enseñó, lo que Popper propuso es, la ciencia avanza no demostrando que una hipótesis o una teoría sea verdadera, sino demostrando que una hipótesis o una teoría resulta siendo falsa. Y cuando resulta siendo falsa, dice Popper, los científicos van a formular una nueva hipótesis que va a ser más ajustada. Entonces, la tarea del científico, dice Popper, no es demostrar que la hipótesis es verdadera. La tarea del científico será demostrar que la hipótesis no puede ser falsada. Y para eso utilizamos el método estadístico, ¿no es cierto? Si no encontramos evidencia de que la hipótesis es falsa, la podemos dar por válida. Esto es interesante, ¿ah? Porque nos hace recordar que el conocimiento científico siempre es temporal, es provisional, no es definitivo. Así que en la universidad no venimos, en la universidad no venimos a buscar el conocimiento definitivo. El trabajo científico, el avance científico siempre es provisional. Y de aquí a 1 año, 2 años sabremos otras cosas. Y muchas cosas de las que damos por válidas ahora, en el futuro serán mejoradas con mejores hipótesis. Pero no es cierto que los científicos estén dando certidumbre. Lo que están diciendo es, hasta aquí podemos demostrar que eso no es falso. A ver, podríamos pasarle acá. Podríamos. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge. Doctor, una pregunta. ¿Usted cómo entiende en estos tiempos que todo se quiera resolver mediante modelamiento matemático? Ajá. ¿No? Es una pregunta. Muy interesante, muy interesante. A ver, muy interesante. Todo se quiere resolver a modelamiento matemático, parece ser cierto, parece ser cierto. Les voy a dar un ejemplo. Porque cuando hablamos de modelos matemáticos siempre pensamos, lo primero que pensamos es en la física, ¿no es cierto? En las ciencias llamadas ciencias duras, las ciencias más matemáticas como la física, donde tenemos modelos del funcionamiento de la naturaleza bastante fuertes. Ocurre que también tenemos modelos bastante fuertes en la biología. Y cuando digo biología no solamente me refiero pues al funcionamiento pues de los órganos vivos, o el aspecto interno de los órganos vivos. Lo que es interesante es que en las últimas décadas se han desarrollado muchos modelos matemáticos para explicar el comportamiento de los organismos, de los seres vivos. Y se han desarrollado modelos matemáticos para explicar el comportamiento también de los seres humanos. Y se han aplicado modelos matemáticos para entender la interacción entre el comportamiento de los seres vivos y con respecto de la naturaleza, las migraciones, las decisiones. Por ejemplo, la teoría de juegos permite explicar tanto cómo funcionan los virus, cómo funcionan todas las especies, incluyendo el comportamiento humano. Los chimpancés se comportan siguiendo las reglas, llegando a equilibrios en la teoría de juegos. Es bien interesante. Entonces, perdón, disculpe, ¿cómo se llamaba usted, perdón? ¿Cómo?
Jorge, lo que se está llegando ahora es a una unificación de todas las ciencias, y sobre todo de las ciencias del comportamiento, psicología, antropología y etología, a través de modelos matemáticos. Entonces, hay una tendencia de explicar cada vez más con modelos matemáticos, no solamente los clásicos modelos físicos, que ya tenemos bastante sobre eso, sino incluso el comportamiento animal y el comportamiento humano. Entonces los modelos cuantitativos son cada vez más poderosos y más explicativos. Pero hay que tener en cuenta, Jorge, que también tienen limitaciones por ahí. Todavía hay limitaciones, no pueden explicarlo todo. Son muy poderosos, pero no pueden explicarlo todo. Sí. Justamente una de esas limitaciones yo veo que es la desproporcionalidad. ¿Podemos cerrar la puerta acá para no... Trata de explicar modelos matemáticos de pequeñas, por ejemplo, pequeños espacios, ¿no? Pero si uno ve el todo, el comportamiento puede ser muy caótico, ¿no? Muy entrópico. Muy caótico, ¿no? muy Entonces, caótico. lo que se trata de hacer de repente es conectar modelo con otro modelo, con otro modelo. Así es. Que a mi manera de pensar es muy, muy complejo, ¿no? Se trata de explicar al final que existe una sola relación que lo explique todo, ¿no? Así es. Pero justamente además de eso existe pues la ciencia de la complejidad, ¿no es cierto? Y la matemática y las ciencias del caos. También hay matemáticas para estudiar el caos y estudiar la complejidad. O sea, son nuevos modelos que se han dado en los últimos 30 años más o menos, que han empezado a estudiar la complejidad. Y que, bueno, en este momento todavía no los vamos a estudiar, pero poco a poco vamos a ir avanzando y a repasar esas aproximaciones de estudios de la complejidad, ¿no es cierto? Y del caos, pero para eso necesitamos mucha matemática también. O sea, incluso el caos puede ser estudiado matemáticamente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Pero lo que yo quiero recordar aquí en este momento es que, de acuerdo con Popper, en realidad nunca probamos que la hipótesis sea verdadera. Lo que podemos hacer es probar que la hipótesis no es falsa. O es falsa o no es falsa. Eso es lo que podemos hacer. Y si la hipótesis es falsa, ¿qué debo hacer yo como investigador? ¿Qué me toca a mí hacer como investigador? ¿Continúo con esa hipótesis? ¿Sigo defendiendo esa hipótesis o formulo otra hipótesis que se ajuste más a la evidencia, a los resultados? ¿No es verdad? Entonces, yo formulo una hipótesis y cuando hago la observación, descubro que la hipótesis es falsa, no se puede sostener. Mi honestidad como investigador me dice que debo renunciar a mi hipótesis y formular una nueva. El problema es que la honestidad no es un valor muy común. Tendemos a insistir en nuestro error a pesar de que la evidencia nos dice que está mal, que no se puede sostener. Pero lo que Popper nos dice es que, digamos, nos da a entender Popper con esta teoría de la falsación, es que los científicos tienen que ser modestos y tienen que reconocer que lo que pueden afirmar en realidad es algo que no ha sido refutado, pero que es refutable. Y que en caso de que sea refutable, el investigador tendrá que admitir que se equivocó y que hay una mejor hipótesis que la suya. Eso es ser científico. El científico es una persona muy modesta que está dispuesta a cambiar de opinión. Cuando ustedes conozcan a una persona que no está dispuesta a cambiar de opinión por ningún motivo y que no les puede decir qué evidencia haría cambiarse de opinión, entonces esa persona no tiene mentalidad científica. Una persona con mentalidad científica es una persona que les puede decir, mira, si tú me muestras esto, esto y esto, yo cambio de opinión. Si tú me das evidencia que contradiga mi hipótesis, yo voy a cambiar de opinión. Y esa es la honestidad científica que reclama Popper. Ocurre que en el método cuantitativo nosotros vamos a usar esta teoría de la falsación de Popper. Muy bien. ¿Qué dice Popper? Que las hipótesis se someten a la prueba de la más fuerte. No se busca demostrar que son ciertas, sino que no han podido ser refutadas. Y esa es la tesis epistemológica del falsacionismo de ese gran filósofo austríaco, Karl Popper. Supongamos que acá tenemos una pregunta de investigación. Esta es nuestra pregunta de investigación. ¿Está bien? Esta pregunta de investigación
tiene 3 hipótesis posibles. Le voy a dar 3 respuestas posibles. Una hipótesis de investigación, una hipótesis nula, que es la contraria, y una hipótesis alternativa, que es, no es la contraria, pero es alterna a la hipótesis de investigación. Muy bien. ¿Qué debo hacer yo con esas hipótesis según lo que hemos visto que dice Karl Popper y el método falsacionista? ¿Qué debo hacer? Debo demostrar que la hipótesis es verdadera, y si no puedo, debo demostrar que la hipótesis 2 es verdadera y luego demostrar que la hipótesis 3 es verdadera. ¿Es lo que tengo que hacer? No. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo? No, demostrar que son falsas. Hacer lo posible. A ver, ¿cuál es mi tarea con la hipótesis 1? Demostrar que es falsa. Demostrar que es falsa. Esa es mi tarea. Demostrar que es falsa. Y si no logro demostrar que es falsa, ¿qué hago? ¿Qué hago? La aceptamos. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Fíjense. Esto nos da un rigor, un nivel muy alto. Nos pone la valla muy alta, porque normalmente pensamos que los científicos tienen como meta demostrar la veracidad de sus hipótesis. No es así. La meta de los científicos es demostrar la falsedad de sus hipótesis. Y solo después de haber hecho el esfuerzo de demostrar la falsedad y no han logrado demostrar la falsedad de la hipótesis, la podemos aceptar. Muy bien. Entonces, cuando hacemos nuestra investigación cuantitativa, lo que vamos a hacer es buscar evidencia estadística en este caso, porque es cuantitativa, ¿ya?, de que estas hipótesis son falsas. Y vamos a bombardear, vamos a atacar, vamos a hacer lo posible para destruir las hipótesis. Y en nuestro laboratorio o con nuestras encuestas, vamos a tratar de encontrar resultados que rechacen las hipótesis. Por eso cuando llevamos el curso de estadística nos dicen la hipótesis se rechaza o no se rechaza, pero nunca dicen la hipótesis es verdadera. Es o se rechaza o no se rechaza. Mi trabajo como investigador científico será hacer lo posible para rechazar mi hipótesis, mi propia hipótesis. Y este es un método autocrítico muy fuerte y muy modesto. Cuando yo tenga una hipótesis, cuando yo crea en algo, mi tarea no es encontrar evidencia a favor de mi hipótesis, sino buscar evidencia en contra de mi hipótesis. Y si luego de un examen exhaustivo no logro encontrar evidencia en contra de mi hipótesis, puedo ir a un congreso científico y decir, esta hipótesis he encontrado esta hipótesis y no he encontrado ninguna evidencia que la rechace. Creo que podemos considerarla aceptada. Una nueva explicación de este fenómeno. Y esto es el método de la falsación de Popper. No hay que asustarse con la palabra falsación, que nos parece muy complicada. Se refiere a buscar evidencia en contra. Muy bien. Y una vez que le damos toda la... hacemos lo posible por rechazar las hipótesis, algunas explotarán, y si una no explota, si una no es rechazada, por lo tanto, podemos decir la hipótesis 2, que es la única que ha aguantado este examen crítico, esta búsqueda de evidencia en contra, la única hipótesis que ha aguantado esto es la hipótesis 2, a esa la vamos a considerar aceptada. No verdadera, sino no rechazada, aceptada. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estoy mirando con cara de que están... ¿sí? Acá y acá, sí. ¿Tenemos el micrófono, por favor? A ver, ¿sí? Buenos días con todo. Profesor, una consulta. Sí. Me ha tocado algunos casos de que cuando se presenta como asesor, ¿ya? A veces dos tipos de hipótesis, no hay alternativa. No, muchas veces el jurado te dice que no es así. Que no es así, solo se debe usar una sola hipótesis nada más.
Entonces hay una controversia en ese tema, ¿no? ¿Usted qué opina sobre el caso? La verdad es que estoy sorprendido por lo que me está contando usted. Aquí entre nos, esos profesores están equivocados. Por eso, Sobre todo, perdón, si estamos en una investigación de enfoque cuantitativo, lo siento, pero acá no, o sea, no hay otra manera. Por lo menos hipótesis de investigación, hipótesis nula, por lo menos. Porque el método cuantitativo exige que yo busque rechazar la hipótesis y por tanto la contraria debería ser la aceptada. Pero a veces ni siquiera la contraria es aceptada, sino que una incluso más precisa que puede ser la hipótesis alternativa. Si estamos hablando de investigación de enfoque cuantitativo estricto, tiene que haber por lo menos hipótesis nula. No puede ser una sola hipótesis. Muy bien. Ahora, si se tratara de una tesis de ciencias sociales, de historia, de humanidades, ahí se habla de hipótesis en un sentido muy distinto al que estamos hablando aquí. Pero, ¿qué me ha pasado a mí? Me ha pasado a mí que ciertos temas, que son temas de ciencias sociales, han sido asesorados por profesores, por ejemplo, de biología, que no conocen este método de la falsación. Me parece increíble. ¿Ya? En estadística, y sobre todo en estadística aplicada a ciencias sociales, se utiliza el método de falsación. Y tiene que haber hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Muy bien, entonces disculpe, pero esos profesores están equivocados. No puede ser ni hablar. ¿Qué diferencia puede haber entre una hipótesis de investigación y una hipótesis alternativa? La hipótesis de investigación es la hipótesis con la que el investigador postula su sospecha más importante, la más probable, la que él considera más probable. La hipótesis nula es bastante obvia, es lo contrario. Uno dice, ¿y para qué tengo que formar una hipótesis nula? Es obvio que si no es así, si no es A, será no A, pues, ¿no? Pero por una cuestión de método necesitamos una hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es, bueno, en caso de que la hipótesis de investigación no nos lleve a nada, y por tanto la negación de la hipótesis de investigación tampoco nos lleva a nada, posiblemente haya otra hipótesis un poquito más ajustada, que resista mejor la evidencia, que sea más relevante. Porque muchas veces negar una hipótesis de investigación no nos lleva a nada. Dice, bueno, no es así. Bueno, pero entonces si no es así, ¿qué cosa es? ¿No es cierto? Entonces necesitamos una hipótesis alternativa. ¿Por qué? Por una cuestión de honestidad intelectual. A mí me encantaría que todas mis hipótesis sean defendibles. ¿Ya? Pero no va a ser así. Mis hipótesis, mi tarea como científico no es defender mis hipótesis. Mi tarea como científico es atacar mis hipótesis, honestamente. Y si no encuentro manera de, digamos, si la hipótesis resiste mis ataques, yo voy a proponer que sea aceptada. Entonces sí es necesaria una hipótesis alternativa en el método cuantitativo, como repito. Cuando hablemos de método cualitativo estamos hablando de otra metodología que no sigue el método popperiano. Muy bien, ¿alguna otra pregunta acá? Doctora, sí. En algunos artículos, si por ejemplo el mismo tema se da inclusive respuestas, resultados diferentes, y entre ellos se dice se concuerda con el anterior investigador, otros no salen los resultados idénticos, y a las finales no sabemos quizás a cuál de ellos los resultados son los más confiables, porque un investigador sale con un resultado, el otro sale con el otro, sale con el otro. Ya. Entonces una vez un doctor me dijo, algo que tenemos que tener en cuenta es que toda investigación cuantitativa debe ser reproducible. ¿Ya? Repito, toda investigación cuantitativa debería ser capaz de reproducirse. Muchas investigaciones científicas no consisten tanto en hacer algo nuevo, en plantear otra hipótesis y otra investigación, sino replicar una investigación que ya se dio, para ver si esa investigación original funciona. ¿Se puede replicar o no se puede replicar? Es decir,
Yo por mi cuenta, en un contexto similar, encuentro resultados parecidos, idénticos, o resulta que encuentro resultados pues totalmente alejados de lo que dijo esa investigación. Si la investigación original estuvo bien hecha, entonces es replicable. Si estuvo mal hecha, si estuvo sesgada, posiblemente no sea replicable. Pero parte del trabajo académico consiste en replicar los experimentos o los testeos o encuestas, distintos tipos de levantamiento de información o de investigación hechos en otros lugares o en otros laboratorios, en otros contextos. Cuando una investigación se puede replicar y da los mismos resultados, se replica y se replica y se replica. Y cada vez que se replica los resultados son muy similares, uno puede decir, caramba, esa investigación es sólida y está replicada, ha sido confirmada. Muy bien. Usted podría publicar un trabajo científico que consista únicamente en replicar un experimento o una investigación hecha por algún otro investigador. Y sería perfectamente válido para una publicación científica. Tanto si logra los mismos resultados, como si logra demostrar que hizo su réplica y los resultados fueron diferentes. En ambos casos, ese es un paper, lo puede publicar en una revista científica. Vale. Claro, no es que sea un gran avance, ¿no? Pero digamos, no es una revolución científica, pero es un aporte a la ciencia. Muy bien. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? A ver. Error de tipo 1. Ajá. La hipótesis nula con la hipótesis alternativa, y en muchos casos yo por lo menos de repente estaba equivocado. La hipótesis ya, no sé exactamente a qué se refiere con error 1 y error 2. A ver, ¿me podría explicar? ¿Qué cosa es error 1 y error 2? Cuando se acepta, ya. claro, uno puede, siendo falsa digamos sí, se acepta como verdadera, y la otra, el otro error, que siendo verdadera se rechaza, ¿no? Siendo verdadera se rechaza. Bueno, pero eso es porque se ha hecho mal la observación, supongo, ¿no? Claro, que siendo verdadera se rechaza y siendo falsa se acepta, ¿no es cierto? Pero eso solo puede ocurrir si es que la medición ha sido mal hecha, ¿no? O el análisis de los resultados está pésimo, ¿no es cierto? Uno, generalmente cuando uno sí. No, la hipótesis de investigación no es la nula. La hipótesis nula sería la contraria, la negación de la hipótesis de investigación, ¿no? Quedamos ahí. ¿No? O sea, la hipótesis de investigación no es la hipótesis nula. La hipótesis nula es la contraria de la hipótesis de investigación. Exactamente es eso. Muy bien. Ahora, al principio de esta reunión discutimos la definición de hipótesis, y acá Ralph dijo, no cualquier suposición, no cualquier respuesta tentativa es una hipótesis, sino que tiene que estar fundamentada. Muy bien. ¿Fundamentada en qué? Fundamentada en la teoría. Y fundamentada en la teoría quiere decir fundamentada en variables. ¿Por qué las preguntas de investigación científica y las hipótesis deben estar formuladas con variables? ¿Por qué deben estar formuladas con variables? Y no con cualquier palabra vaga. Muy bien, Ralph, porque se deben medir. Las hipótesis deben ser observables, deben ser contrastables, medibles, y por tanto deben usar variables, es decir, conceptos definidos que definen un fenómeno en particular y que además se pueden observar. Si no se puede observar y si no se puede definir, no es una variable científica. Muy bien.
Eso lo vimos cuando hablemos de variables, ¿no es cierto? Las variables son categorías que son observables y que se pueden medir y que definen un fenómeno en particular. La teoría nos dice cuáles son las variables. Nos dice las variables son estas. Y con esas variables el investigador debe formular sus preguntas científicas y sus hipótesis de investigación, nulas y alternativas. No se puede formular variables con conceptos vagos. No se puede formular variables con conceptos que no se pueden medir o cuya medición no conocemos. Muy bien. Fíjense, un enunciado puede ser verdadero, puede ser falso y no ser una hipótesis científica. ¿Ya? Lo que hace que una hipótesis sea científica no es que sea verdadero o falso, ya hemos visto que ese no es el problema. Es que esté formulado con variables que se pueden medir, observar y que puede, por tanto, ser demostrable en su falsedad. Si un enunciado se puede falsar, se puede decir que es un enunciado con validez científica. Si no se puede falsar, entonces no es científico. Y puede ser verdadero, puede ser interesante, puede ser motivador, pero no es científico. Muy bien. Entonces, gente, acordémonos que para que algo sea hipótesis y para que algo valga la pena de ser introducido en nuestra investigación, tiene que ser un enunciado compuesto por variables que en laboratorio o mediante encuestas o mediante algún modo de levantamiento de información podamos medir y por tanto tener un resultado, sobre el cual tener un resultado y decir esto es falso o no es falso. ¿Ya? Razón por la cual hay una gran cantidad de teorías y afirmaciones pues que tú dices, bueno, ¿y esto de dónde salió, no? ¿Quién comprobó que era falso? ¿Cómo se puede falsear esto? Eso no tiene ningún interés científico. Le voy a ver, vamos a discutir críticamente estos enunciados. Los peruanos somos muy trabajadores. ¿Podríamos escribir una investigación para demostrar esa hipótesis? En primer lugar, ¿esa es una hipótesis? Los peruanos somos muy trabajadores. ¿Por qué no es una hipótesis, profesor? ¿Por qué no es una hipótesis? A ver. Sí. ¿Por qué no es una hipótesis? No, es que, como dices, demasiado vago, ¿no? Demasiado vago. Fíjense, esa es la respuesta correcta. Esto no es una hipótesis, no porque sea falso. No porque sea verdad. O sea, puede ser que sea, es posible que sea verdad. Es posible que sea verdad que los peruanos seamos muy trabajadores. Pero eso no importa. Porque, ¿cuál es el problema con este enunciado? Que no se puede falsar. ¿Cómo demuestro que no somos trabajadores? Entonces, si yo quiero estudiar el nivel de laboriosidad de los peruanos, lo puedo hacer, pero no con esta hipótesis. Esta no puede ser una hipótesis de investigación. Tengo que modificarla, tengo que introducirle variables observables o un conjunto de distintas variables latentes o variables observables. Me he equivocado, en realidad no deberíamos hablar de variables observables, sino de variables medibles, cuantificables. Porque no todas son observables, ¿no es cierto? Pero sí todas son cuantificables. Tendría que estructurar ese enunciado con variables cuantificables para poder usarla para que sea el inicio de mi investigación, usarla como hipótesis de investigación. Pero tal como está, es una idea interesante, sugerente, me puede dar para una investigación, a ver cuán trabajadores somos los peruanos. Entonces yo voy donde mi asesor y le digo, profesor, yo quiero hacer una tesis para medir, para calcular cuán trabajadores somos los peruanos. Y el profesor me dice, muy bien, ¿cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis es que los peruanos somos muy trabajadores. ¿Y qué me va a decir el profesor? Bueno, seguramente es así, pero con esa hipótesis no vas a ninguna parte, porque eso no lo puedes cuantificar.
¿Qué puedo hacer, profesor? Bueno, lee teoría sobre el trabajo y la productividad y vas a encontrar las variables que sí se pueden cuantificar. Y una vez que leas eso, vuelve a formular tu hipótesis y esta vez hazlo con variables cuantificables, porque si no, eso, muy bonita tu idea, muy interesante, seguramente sería de gran utilidad, pero así como está, muchacho, no vas a poder hacer tu tesis. Dame hipótesis de investigación que sean cuantificables y ahí te la voy a aceptar. Ahí empezamos a hablar. Muchas personas tendrían interés en este servicio, que sería, digamos, una respuesta que le da un marquetero, ¿no es cierto? A ver, yo quiero desarrollar una aplicación para que me consiga los mejores precios de las farmacias. Sería interesante, ¿no es cierto? Digamos, soy un paciente crónico de diabetes, de cardíaco, lo que sea, y todos los meses tengo que comprar los mismos medicamentos. Entonces, alguien me va a ofrecer una aplicación donde dice, Daniel, ¿dónde consigues en este momento, este día, tal medicamento a mejor precio, tal medicamento a mejor precio en tal farmacia, en tal lugar? No, una especie de sistema experto. Y como soy un paciente crónico que todos los meses tengo que hacerlo, entonces seguramente me conviene usar esa aplicación. A diferencia de alguien que compra una vez al año o cuando el médico le da, ¿no? Pero, entonces, profesor, he desarrollado esta aplicación. Qué interesante. A ver, entonces, ¿qué puedo hacer con esta aplicación? Bueno, ¿qué opinas? Y bueno, yo opino que muchas personas tendrían interés en este servicio. Está bien. Seguramente muchas personas tendrían interés en este servicio, pero ¿sabes qué? Lee este libro de marketing o lee estos artículos de marketing y formula una hipótesis, ¿ya? Explícame cómo se puede cuantificar el interés del público por un producto o por un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo le voy a decir a ese alumno es: lee estos 10 artículos o lee este libro de marketing y vuelve acá en 2 semanas y dime cómo se cuantifica el interés. Porque decir, ¿muchas personas tienen interés? Sí, seguramente. Pero así como está, no lo puedes medir, no lo puedes cuantificar y por tanto no lo puedes falsar. Regresa en 2 o 3 semanas. Qué pesado el profesor. Mira, si yo te acepto esto como hipótesis, no vas a ir a ninguna parte. Estos ejemplos que yo les estoy dando suenan desopilantes, suenan extraños. ¿Cómo alguien se puede creer que esto es una hipótesis de investigación? Bueno, yo les aseguro, yo he trabajado, ayudado, o sea, a veces me escriben, me consultan, me llaman por teléfono estudiantes de otras universidades, de La Vallejo, de la San Ignacio, de ¿cómo se llama? La Cantuta. Y bueno, mándame tu trabajo a ver y te puedo dar una idea. Y es increíble, los profesores, los asesores de tesis, los que dictan cursos de tesis 1, tesis 2, les piden unas cosas increíbles. O sea, digo, es increíble que tu profesor te pida esto, ¿no? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? Y eso no debe pasar. ¿Ya? Por ejemplo, a una chica de la Cantuta le decían: tú haz tu hipótesis y después busca una herramienta de medición. Profesor, ¿qué herramienta de medición? La escala de Likert. La escala de Likert no es una herramienta de medición. No es una encuesta estandarizada. La escala de Likert es un método para desarrollar preguntas, encuestas, pero la escala de Likert no es por sí solita una herramienta de medición. La herramienta de medición por excelencia, la más famosa, es el test de IQ, ¿no es cierto? El test de IQ es una herramienta de medición, porque te permite observar una variable latente como es la inteligencia, a través de una gran cantidad de variables observables. Entonces, el chico o la chica responde el test de IQ y tú puedes decir, bueno, su inteligencia es de 100, 110, 120, 130. Esa es una herramienta de medición.
Pero la escala de Likert no es una herramienta de diseño, es un método para formular preguntas. ¿Cómo es posible que un profesor, un asesor de tesis le diga a una estudiante, bueno, primero formula tus hipótesis y después ves ya cómo las vas a medir? No es así. Primero tienes que saber cómo se mide, cómo se cuantifica y después puedes formular tus preguntas. Si no sabes cómo cuantificarlo, no puedes preguntar por eso. Tú no puedes preguntar por la inteligencia si no sabes cuantificar la inteligencia. En este caso era una chica que quería cuantificar la ética. Y le dije, muy bien, ¿quieres cuantificar la ética? ¿Conoces alguna encuesta para cuantificar la ética? Me dijo, no. Y entonces, ¿cómo vas a trabajar? Mi profesor me dijo que la busque después. No puede decir, ¿cómo que la busque después? Primero es la encuesta y después son las preguntas. Primero es la herramienta de cuantificación y después las preguntas que te vas a hacer con esas variables para que vas a cuantificar. Entonces, es posible que muchas personas tengan interés en este servicio. Es posible, y tal vez sea verdad. Pero esto es enunciado como hipótesis científica, como hipótesis no sirve para nada. Puede ser una conclusión. Conclusión, 80, 60% de pacientes crónicos tendrían interés en esta aplicación. El acceso a los microcréditos contribuye a incrementar el bienestar. Eso está mejor. Todos sabemos lo que son microcréditos, más o menos. ¿Sí? ¿Los microcréditos sirven para mejorar el bienestar? No, ¿cómo que no? ¿Quién te ha dicho que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo sabes que no? No, no depende. O sea, varias investigaciones han demostrado que los microcréditos contribuyen a mejorar el bienestar. Montón. ¿Tú quieres ayudar a los pobres? Dale crédito o regálales plata. Tenemos la idea de que regalarle plata a los pobres es una mala inversión, que se la van a gastar en alcohol, drogas, diversión. Pues varias investigaciones demuestran que regalarle plata a los pobres es una excelente inversión. Una parte se irá en cosas inútiles, pero una gran parte va a mejorar su calidad de vida. A la larga mejora mucho. No sé por qué tenemos, bueno, sí sé por qué, tenemos la creencia de que darle algo gratis a una persona lo perjudica. No es así. No es así en todo caso. Cuando tú le das beneficios a la gente pobre, le das recursos que, digamos, para que digamos, no tenga que estar pensando tanto en cómo va a llegar a fin de mes. Sí. Ya, tendría que mandártela por correo porque no la tengo acá, pues. Sí, pero sí no es cierto que digamos regalarle plata a los pobres los perjudique. Sí, pero ese no es el tema de este. Sí. Es cierto, o sea, hay casos ya comprobados que inclusive en una aldea un economista había dado préstamos a ciertas mujeres de aldeas pobres y con un compromiso de honor que luego ese dinero tenía que hacerlo producir y luego pagar los intereses. Y después de cierto tiempo se comprobó que toda esa aldea que era pobre, gracias a los microcréditos, a los préstamos, así es, se incrementó la calidad de vida, tenían mejor bienestar y eso se concluyó que el grado de felicidad se había incrementado. Sí, funciona. Los microcréditos funcionan, los préstamos funcionan, pero también los subsidios funcionan. También, o sea, le das dinero aunque no lo tengan que devolver, también funciona. Y sobre todo a las madres, a las mujeres. ¿Y por qué estos economistas prefieren darle dinero a las mujeres? Porque administran mejor el dinero. Tú le das el dinero al papá y se va, ¿no? Pero la mamá, ¿por qué la mamá lo hace mejor? No porque sea mujer, no porque las mujeres son más buenas, sino porque las mujeres normalmente tienen la tarea doméstica. Las mujeres son las gerentes del hogar. Yo creo que deberíamos cambiar, aunque suena medio demagogo lo que voy a decir, pero las mujeres, o sea, las esposas, ¿no? Se les dice, las esposas que manejan el hogar se les dice amas de casa. Yo creo que se le podría decir gerentas de la casa. En serio, ¿eh? Porque su trabajo es de gerente. Tienes que administrar dinero,
tienes que administrar alimentación, tienes que administrar ahorros, tienes que llevar a los chicos acá y allá, tienes que organizar toda la casa. Es un trabajo de gerencia, porque no es una sola cosa, son varias tareas de manejo. O sea, en realidad es un trabajazo. Y como las madres administran el hogar, son las que saben mucho más que el padre que sale a trabajar sobre en dónde hace falta el dinero. Más dinero para los útiles de los chicos, más dinero para leche, más dinero para ropa, más dinero para medicamentos. Tienen una mejor visión porque están metidas en ese mundo, ¿no? de la administración del hogar y las cosas que la familia necesita. Entonces, si vas a subsidiar y si vas a dar préstamos, dale préstamos a la esposa y no al esposo. Es más probable que tenga éxito. A ver, pero volvamos acá al tema de la clase. Por favor, ya vamos a volver acá. Este último enunciado suena un poquito mejor, ¿no es cierto? Los microcréditos mejoran el bienestar. ¿Qué hace falta para que el enunciado sea perfecto y nos sirva como comienzo de una investigación cuantitativa? Yo creo que hay algo que no nos falta, que es ¿qué cosa es el bienestar? Si un estudiante viene y me dice, profesor, yo quiero hacer un estudio sobre la relación entre microcréditos y bienestar, le digo, interesantísimo. ¿Qué cosa es un microcrédito? Esto. Muy bien, ya eso ya se sabe. Ahora, dime, ¿qué cosa es el bienestar? No sé, profesor. Bueno, bienestar, o sea, la calidad de vida. Ya, bueno, mira, toma ese libro sobre bienestar y en 2 semanas me vas a explicar cuáles son los componentes del bienestar. Cómo se mide el bienestar, cómo miden las organizaciones internacionales, o cómo mide el desarrollo humano, el bienestar. ¿Qué cosa es el bienestar? Bueno, bienestar tiene que ver con justicia, con dimensiones sociales, dimensiones laborales, dimensiones de salud, servicios, ¿no es cierto? Bienestar no es tener más plata. Bienestar es tener acceso a salud, tener acceso a educación, tener acceso a justicia, tener acceso a seguridad, tener acceso a servicios y posibilidades de crecimiento, en fin. Entonces, si tú me dices bienestar, profesores, A, B, C y D, ahora comenzamos. Porque A, B, C y D sí los puedes cuantificar. Y A, B, C y D son los componentes de ese constructo, son las dimensiones de ese constructo grandote que vamos a llamar bienestar. Entonces, cuando hagas tu investigación y tú quieras estudiar la relación entre el impacto de los microcréditos en el bienestar de tal comunidad, tú vas a medir, decirme cuántos préstamos se han hecho, por qué cantidad, y además vas a medir los componentes, dimensiones A, B, C y D para hacer una observación de cómo han mejorado en el tiempo antes y después del microcrédito. Y ahora sí lo puedes cuantificar, eso está mucho mejor. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Claro, tengo apuntado. Todo está debidamente planificado acá. Nada está improvisado. En grupos de tres, ustedes van a escribir en secreto 3 preguntas de investigación sobre cualquier tema. ¿Ya? En grupos de 3, no de 5, sino de 3, cada uno va a escribir una pregunta de investigación, ¿ya? Primero hacemos los grupos, no es necesario reunirnos por grupos, pero 3, muy bien, y cada uno de ustedes va a escribir una pregunta de investigación sobre cualquier tema, sobre el tema que se les ocurra, ¿ya? Pero por favor en una hoja que podamos después pasarle al compañero, ¿sí? Una sola pregunta de investigación en una hoja que le podamos pasar al compañero. Pregunta. Una pregunta, ¿ya?
Sí, a ver. Sí, cada uno escribe una pregunta de investigación y se la vamos a pasar a otra persona. ¿Muy bien? ¿Listo?